Siempre el sufrimiento es pan nuestro de cada día, en vez de un diosito bueno nos tocó un bastardo creado para no enfrentar la realidad, y tú sigues sufriendo, eso deviene a que sigues viva, que es horrible y bello a su manera. Yo soy demasiado oscuro y poco delicado, uso la ironía satírica en los valores más crueles de la existencia humana o del hominido Homo sapiens. Dios es un tipo de optimismo utópico nihilista. Muy pocas personas piensan en su muerte, es irónica porque van a morir y dejarán cosas en el tintero. Igual es el sentido que tú recoges de mis formas expresivas de hablar aquí, tanto la prevención como su apología en un deseo de autodestrucción de sí mismos por la incapacidad utilitaria que le damos a los individuos de esta sociedad, y la muerte como evento que nos va a ocurrir a todos. A muchos les da miedo meterse dentro de esas cabezas y estudiar desde dentro de sí mismo el absurdo de lo que es la vida para todos, y desde ahí ya comienzas a indagar el por qué deseamos morir o si merece la pena algo de esto. Hay algunos que opinan que ser nihilista es abandono de la vida algunas veces y otras veces no, porque cuanto más estúpido eres más sabes lo que es la realidad, y aún decepcionado o maravillado sabes que no sirve para nada, pero aún así estudias todos los campos y vas acorde a lo que es real. La visión no me falla, por eso yo me intento moralizar como la naturaleza es insensible e imperturbable a nuestros actos. Solo nosotros juzgamos en acto de lo que se nos de que es bueno o malo. Aquí estamos para ofender a todo puritano y santo de fe ciega y condicionada a la ironía de la inmortalidad del alma o espíritu o esencia divinidosa del hominido Homo sapiens sapiens, así que puedes continuar sin vergüenza tus lamentaciones de esta tu única, mísera y pútrida existencia dolorosa y sufriente. Son iguales en actitud, lo que pasa es que el fariseo hipócrita te lo escupe a la cara todas sus atrocidades, mientras el creyente las guarda bajo la sotana. Va a morirse como todos, así que no se demore en estudiar ligera de peso mentales y por donde os casaréis, tradicional, casero, Las Vegas o en un juzgado. Que no duréis poco, aunque espere que venga un meteorito y arrase la tierra con amor divino y yo esté para verlo. Quiero que sean infelices y que discutan mucho por mí mientras tanto. Transformando su esencia de vivo a muerto, hay un cambio o envejeciendo trae otro, no ser que es otro cambio en cambios diferenciales o pensamientos e incluso identitarios deligerados. Yo solo acepto lo que está ahí, un universo material, no veo por qué tendría que tener una identidad. Desde que éramos elementos químicos dispersos ya existía el ser por existente. Si es igual al principio nuestro, ha de ser una bacteria o un átomo. Yo no soy un ser, soy múltiples seres conviviendo en una sinapsis en conjunto, y cuando muera seré comido por lo que me mantenía vivo. Defíneme qué cosa es Dios. ¿Qué cualidades tiene? ¿Se reproduce? ¿O es producto de algo? ¿Qué denomina Dios? Y la mejor pregunta, ¿existe algo trascendente? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Para qué sirve? Me tenéis que demostrar que hay un transmundo o transdimensión donde se encuentra Dios. Yo soy el único que puede contra todos vosotros, ya que sé que mi vida no tiene sentido y vuestra patética vida la malgastáis en pajas mentales y drogas místico-neuronales cerebrales sesgados cognitivamente hablando. Los ateos filosóficos no hacéis nada de pupa al teísmo, el nihilismo negativo puede contra todos. O sea, que hasta va a negar algo tan natural como que el cuerpo humano convirtiéndose en materia prima. ¡Qué barbaridad! Si eso niegan todos, somos sapiens sapiens creyentes. Yo no llego tan lejos, y eso que soy nihilista crudo pesimista, el anarquismo extremista llevado al principio de desconocimiento de metodológico de las ciencias, mirándose el mismo como el ombligo y darse sentido, solo lo vi con un oximoronista. Y que dicen que no les llega el conocimiento, o que no se fían de los estudios tanto mínimos como de máxima científica por culpa de los PDF pseudocientíficos. Entre 500 PDF que hay en internet de libros y archivos científicos, el 47% son pseudociencias astrales o de ángeles o almas o espirituales o Dios. Por esto la lingüística tanto cognitiva corporal y la dialéctica es compleja, y el entendimiento de fonemas verbales es sesgada a su vez por la simbología que se le da a las palabras o escritos. Y digo Dios es nada. ¿Existirá Willy? No existe Willy, existe la materialidad podrida del objeto o sujeto sustancial llamado Willy, pero Willy es un invento denominativo para explicar que hay un sujeto o objeto nominativo llamado Willy. Cuando muera Willy ya no será más Willy. Y lo que hay que hacer es negar el sentido y propósito que uno se da, porque de ahí te comen los teístas. El sí mismo autobiográfico ha de deshacerse para ser salvaje. Y de ahí comenzar a estructurar la posición filosófica, ser el niño, pero negativo de lo que quería Nietzsche. Sade tenía razón, la religión, el Estado, el gobierno y el burgués adinerado e incluso la gente está podrida y son sadistas que se vuelven masoquistas y otra vez sadistas. Está más lleno de corruptos sádicos que de masoquistas honrados y honorables. Solo es de otro tipo de estafadores de la fe cristiana, esa lleva 2 milenios, a esa ya se acostumbra uno. Tienes que estudiar qué son los aforismos y cómo se redactan. Nihilismo, la rueda del destino solo es un cambio de pensamiento y se estudian, nunca en un misterico, es interno. Al no estar el diosito de la ética y moral, tú te has de responsabilizar. Los aforismos filosóficos nunca se leen literalmente, sino que hay que reinterpretarlos, es igual que cuando se habla de sátiras nihilistas. No entender eso es no entender que tanto nihilistas son imanentistas materialistas puros, y es no entender los paradigmas del nihilismo. Pero si tú y yo somos el mismo monstruo con distintas caras, que vas a corregir tú de algo incorregible. ¿Cómo pueden ser anhelos, deseos, querer vivir más de lo que nos deviene por naturaleza, miedos insólitos a dejar de existir, ego de lío sostenido en trascendentalismos baratos, fe por vivir igual a pensamiento mágico y sesgos cognitivos? La moral es intersubjetiva. Yo no reconozco ni la moral ni la ética, valores del deseo. Yo en todo sentido y sentimientos me considero nihilista moral. También los valores ético-morales son intrínsecamente intersubjetivos, y violar o matar a niños se hace desde siempre. Otra cosa diferente es que por convivencia natural y en armonía comunitaria se pongan leyes en contra, y que esas leyes sean implementadas dependen de la subjetividad del sujeto en cuestión. Sino los que procesan fe dejarían de hacerlo. Y darían al César lo que es del César. ¿No te gusta sentirte suicidado o muerto? Ese tu problema por resolver. Yo creo que tendrías que ir a un tanatorio a maquillar cadáveres, a ver si alguno te responde con una sonrisa. Igual se la tienes, poner tú clavándole unas puntas al cadáver putrido.
Vosotros os ponéis límites a vuestros derechos, es creativismo moral lo que se imparte, en vez de ser cordial por la especie en sí. Por eso me he de prostituir neuronalmente hablando. Entiendo los deseos de integración social, ya que como poliglota y lingüista trabajo en esos conceptos de lucha por la igualdad de todos, aunque creas que no hago mi papel de actor social, me integro bien en todas las ramas, no tengo prejuicios de estos animales sociales y altruistas por naturaleza. Incluso los estudio, así que. Nihilismo pesimista filosófico por igual, así que. Yo no espero nada de nada, y lo importante verte como ellos, sus heridas son la fuerza de vivir. ¿Crees que el pesimismo filosófico no tiene nada bueno? Llegar al estado amoral universal a nosotros mismos para cambiar las cosas buenas que vengan cuando tengan que venir. Yo os ayudo a vosotros en realidad. No hay tales derechos, por eso me hace gracia vuestro ímpetu. Voy a hacerme teísta, nihilista, meriológico, cartesiano, monista, dualista, esencialista, trascendente, terranova, espacio-tiempo, creatio, ex deus o ex mentum. Voy a dar la muerte dulcificada. En esta vida única hay una cosa importante, la nada. Hay tres formas de vivir nuestra nada: vivir la nada como si fuera todo, y en ese todo dulcificas tu inexistencia; vivir sabiendo que eres nada y que nada sirve pero vives jodido y sufriendo; o no vivir la nada, suicidarte y se acabó. Nada somos y nada seremos, solo somos nuestro propio propósito de un subsistir en un mundo de depredación, donde solo queda vivir entre cuentos de fantasía versus la realidad de ser nada. Somos polvito de estrella y ya. Llegar al vacío existencial es duro, pero vivir en cuentos de hadas, dioses, deidades y más seres mitológicos sin saber que la mente juega malas pasadas es crudo. La realidad es que no hay dragón alado gigante, no hay Dios. Solo tú con tu imaginación creas esos seres, matalos y quédate con la realidad. El Dios filosófico o el ser trascendente es el yo desconocido que tiene miedo de sí mismo, es el ego del superviviente. Un poco de depresión y asco por la vida, para empezar bien la mañana, me cago en rodos los dioses y en el filosófico aún más, viva el no temer nada. Ya tenemos una edad para dejar los cuentos infantiles y vivir en la puta y repugnante realidad. La humanidad es llanamente animales interactuando en una manada jerárquica. Vive tu vida porque va a ser tu única vida y vívela de la mejor forma posible. Lo más positivo es que si no eres devorado por otro animal, puedes estar 8 días sin comer y te devoras a ti mismo de dentro a fuera. Así que sobrevive lo más que puedas, que optimista soy, todo es vida. Con la mecánica cuántica y las cuasipartículas inmortales que están dentro de los átomos cuánticos y la reubicación y separación de las partículas cuánticas, se jode tanto la determinación como la esencia de Dios, como ese idiota que yo no puedo demostrar que Dios no primer motor, si cree existe va mal. Así es la cosa, y luego dicen que no se puede demostrar la no existencia de Dios porque Dios es una energía 300, sea lo minimizan a tal punto de no ser nada, no posee cualidades de ningún tipo, energía, eso es Dios. Energía indeterminada, a eso se quedó ese Dios. Nada somos y nada seremos, solo somos nuestro propio propósito de un subsistir en un mundo de depredación, donde solo queda vivir entre cuentos de fantasía versus la realidad de ser nada. Somos polvito de estrella y ya. Llegar al vacío existencial es duro, pero vivir en cuentos de hadas, dioses, deidades y más seres mitológicos sin saber que la mente juega malas pasadas es crudo. La realidad es que no hay dragón alado gigante, no hay Dios. Solo tú con tu imaginación creas esos seres, matalos y quédate con la realidad. Las personas no siempre se visten por supervivencia. Es una idiotez, muchos lo hacen simplemente por moda, gusto, otros prefieren la desnudez. En fin, es cuestión de gusto, tal como el sexo oral y el sexo anal. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no se reduce solo a procesos biológicos, sino sociales, biológicos, psicológicos. No, tarado, cuando dices que el cuerpo humano está diseñado para fines X o Y. Es una cuestión teleológica. Y esto es terreno de la metafísica. Volvemos a lo mismo. Cuando dices que el cuerpo humano tiene partes de él, diseñados para un fin X o un fin Y. Estás hablando de teleología. Si no sabes qué es, te explico. Teleología, rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo a procesos concretos. Ahora sí. Te pregunto de nuevo, ¿el cuerpo humano tiene fines teleológicos? No puedes hablar de funciones a modo teleológico, si bien anatómicamente nuestro cuerpo actúa de manera autónoma con respecto a funciones propias de él mismo. Yo no puedo decir que el ano no se diseñó para penetrarse. Es como decir que los labios no se diseñaron para besar, sino que su función es dejar entrar aire a su boca para respirar y, junto con las mejillas, ayudar en el habla, mantener la comida y la saliva en la boca mientras mastica, etcétera. Pues no podemos resumir al ser humano a un simple cúmulo de procesos biológicos. El ser humano es psicobiosocial. El punto es, existen variaciones físicas, hormonales y psicológicas en la mujer que afectan su salud en general. Esto puede influir en el entorno de la cavidad oral, específicamente en la tasa de flujo salival, el pH salival y la capacidad de amortiguación. La saliva es un líquido desconcertante que contiene una variedad de factores de protección del huésped de la mucosa de diversos órganos salivales y líquido crevicular. Aunque la saliva ha sido inspeccionada con respecto a varias condiciones fisiológicas y patológicas, la asociación de varias propiedades de la saliva con diferentes fases del ciclo menstrual de la mujer sigue sin explorarse. Debido a que la dieta y la tasa de flujo salival están correlacionadas, los alimentos no solo afectan el flujo salival, sino que también tienen un impacto en la percepción sensorial. Uno de los sentidos humanos más vitales, el gusto, es crucial para determinar los requisitos dietéticos de una persona, lo que a su vez influye en los hábitos alimentarios y, eventualmente, en la alimentación humana. Como resultado, junto con las variaciones en la tasa de flujo salival y el pH, la capacidad de sentir el gusto también puede alterarse durante las fases del embarazo, la menstruación y la menopausia.
Por lo tanto, este artículo de revisión está diseñado para evaluar la tasa de flujo salival, el pH y la función gustativa en varias fases de la vida de las mujeres para determinar el impacto de la menstruación, el embarazo y la menopausia en la saliva, así como la relación recíproca entre la saliva y la función gustativa. Ese es el problema. Si me dicen, biológicamente el ano es para defecar. Esta afirmación no tiene base biológica, pues biológicamente y anatómicamente allí también hay placer. Si me dicen, el fin del año es defecar. No dar placer. Esto es metafísica, teleología. Entonces, el cuerpo humano tiene fines teleológicos. Cuando ustedes dicen que el ser humano y su cuerpo tienen que cumplir el diseño respectivo para su función. Esto es teleológico, quiere decir que invoca a resultados futuros como causas. Por ejemplo, un vehículo es construido con base a un diseño que es previo. El diseño es una causa del vehículo, Aristóteles diría que es una causa final, lo que nos viene al pelo porque precisamente la teleología trata de eso, de las causas finales. Las preguntas teleológicas son del tipo ¿para qué? Y nadie tendría la ocurrencia de hacerlas, por ejemplo, en geología. Nadie pregunta para qué está ahí esa montaña. Los procesos naturales no se estudian con un para qué, de hecho en ciencias positivas el para qué es irrelevante, se estudia el cómo, cuándo. Cómo funciona un electrón, por ejemplo. Ahora bien, también debemos tener presente el principio de razón suficiente que afirma que todo tiene una explicación lógica y suficiente, esto sí se aplica en todas las áreas, lo traigo a colación porque ahora lo voy a usar. Por ahora pongo otro ejemplo, el diseño del vehículo en la mesa de dibujo del ingeniero es anterior al vehículo en sí y es su causa final. El agente inteligente, el ingeniero, ha previsto el funcionamiento y ha realizado el diseño de modo inteligente. Cuando ustedes me llevan la idea de diseño, están llevando este tipo de argumentos teleológicos a la biología, dado que por simple función biología, ustedes asumen que como el ano defeca su fin último solo es defecar. Es un argumento teleológico llevado a la biología, y es un argumento falso. No podemos decir para qué es el ano. ¿Por qué no podríamos dar respuestas a para qué existe ese tubo que conecta el hígado con el aparato digestivo? ¿Para qué tenemos dos ojos si con uno ya veríamos bien? Sin embargo, podemos hablar de funciones biológicas no apelando a fines últimos, sino al funcionamiento. Por ejemplo, el corazón tiene la función de bombear sangre y todo ello sin necesidad alguna de apelar a directrices de diseño para un fin. Entonces, decir la función del ano es defecar no es una afirmación correcta cuando vemos, por ejemplo, que el ser humano no es meramente un cúmulo de procesos biológicos, sino que entra el aspecto psicosocial también. Y aquí entra perfectamente el PSR, principio de razón suficiente. Y viene la pregunta, ¿hay una explicación lógica y suficiente de por qué el ser humano usa el ano no solo con la funcionalidad de defecar? Y la respuesta es sí. Por placer, deseo y morbo. Vemos de este modo que no hay un fin TLE o LOGICO. Pero si una explicación LOGICA hay suficiente al uso del ano. Espero haber sido claro. Se evidencia la función del corazón por su funcionamiento. Valga la redundancia. No se ve la función del corazón como que su fin último sea bombear sangre apelando que su diseño es bombear sangre, se evidencia es por dicho funcionamiento. Desde el momento que dicen, el ano fue diseñado para defecar. Dejó de ser anatomía para ser metafísica. El fin último es el propósito. Es decir, si yo digo, el propósito del corazón es bombear sangre. Esta afirmación no se hace apelando a que el corazón fue diseñado para ese propósito. Se hace analizando el funcionamiento del corazón. No como si fuese un fin último, sino por su funcionamiento. El cuerpo humano no fue diseñado para X o para Y. Cumple funciones. Sí. Esas funciones son solo biológicas. No. Por ese motivo, aunque por ejemplo la función biológica de los senos de la hembra sean amamantar, no implica que ese sea su fin último. Pues también genera placer y morbo. No, claro, dentro de la adaptación de toman en cuenta circunstancias sociales relevantes, ese es el problema, reducir el ser humano solo a procesos biológicos. La parte psicosocial, ¿dónde queda? Por ejemplo, ¿tiene explicación anatómica que un ser humano le guste que lo orinen cuando tiene sexo? ¿Cuál es la explicación anatómica de esto? Si estudia las causas y los efectos, efectos como fin último. Y eso que no hable de la causa, porque bien puedo preguntar cuál es la causa del ano solo para defecar. Y allí es peor. Por eso no podemos hablar de un diseño para un fin X o Y. Vale. No digan que el ano fue diseñado solo para defecar. Pues es metafísica y ya vieron que no tienen base para ello. No es así. No cualquier cosa. Aquí entran los justificadores epistémicos. Correcto. Por eso solo me burlaba de sus afirmaciones. Eso pasa por no saber lo que conlleva hacer afirmaciones de tal calibre. Desde un principio les dije que no se puede reducir al ser humano solo a procesos biológicos. No se puede. Es que desde que el chico teólogo dijo, el ano no fue diseñado para defecar. Saltó a metafísica, lo mismo cuando hablo de la natura, son conceptos metafísicos pero él no lo sabe. Entonces solo dice, quieren justificar con metafísica. No entendiendo que es él quien lleva el tema allá. Nuevamente saltas a la teleología. Puede probar que una partícula cuántica se mueve de determinada forma porque funciona mecánicamente. Ojo, lo mecánico es lineal. Y una partícula cuántica no funciona de forma lineal. ¿Me puedes definir a qué llamas mecánica del planeta? Los procesos estocásticos no son lineales, por ende no son mecánicos, son conceptos opuestos. Tengo entendido que el mecanicismo filosófico se fundamenta en la causalidad y esto no se sigue para el universo per se. El VC lo acaba. Entiendo. Pero el mecanicismo es una postura filosófica que yo sepa, pues. Lo aleatorio es estocástico, no lineal. Lo estocástico no es campo matemático solamente. Por lo mismo apela a la causalidad como principio regente del universo. Lo más positivo es que si no eres devorado por otro animal, puedes estar 8 días sin comer y te devoras a ti mismo de dentro a afuera. Así que sobrevive lo más que puedas, que optimista soy, todo es vida. Signo de cierre de exclamación.
Si vamos en retrospectiva en la escala de tiempo Planck y hacia atrás, en la parte de un segundo que se expresa con el número 10 con exponente menos 43, es decir, con el número